temor a Dios. ¿De qué vamos a hablar? Amén. Abrí tu Biblia o buscala ahí en el libro de Job, capítulo 4, verso 6. Y es una pregunta que, probablemente la semana próxima pueda hablar acerca de esto y de lo que vivió Job, porque hay tantas enseñanzas que sacar de él. Pero en este momento vamos a hablar acerca del temor al Señor. Job 4, 6 dice la palabra: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Nuevamente la primera pregunta quiero que podamos leer y dice: ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Ahora, una de las preguntas importantes que tenemos que hacernos como hijos de Dios es: ¿qué es el temor a Dios? Porque encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento mucha gente que habla acerca del temor a Dios. Mucha gente que es sumiso al temor del Señor. Mucha gente que se ha sujetado a esto y que no ha tomado decisiones fuera del temor del Señor. Mas también encontramos en la palabra de Dios a gente que no tiene temor a Dios. ¿Amén? ¿Es verdad esto o no es verdad? ¿Lo ha leído alguna vez? ¿Alguna vez se preguntó qué es el temor a Dios? Bueno, yo me lo pregunté muchas veces. Y orando y hablando con el Señor, recordando y haciendo, ¿no es cierto?, mis meditaciones diarias, es como que recibo de parte del Señor en mi vida y entiendo de parte del Señor que la iglesia en los últimos tiempos, una de las cosas que no debe de perder es el temor al Señor. ¿Qué es lo que no tenemos que perder? Gloria a Dios. Pero primeramente quiero decirte lo que no es temor a Dios. Luego vamos a desarrollar qué es el temor a Dios. Para que nos quede claro, temor a Dios no es tenerle miedo a Dios. El temor a Dios no es vivir en un constante miedo en Dios o a Dios. A Dios no hay que tenerle miedo. A Dios hay que tenerle temor. Pero son dos cosas parecidas, pero en el espíritu, agente espiritualmente hablando, el temor no es miedo a Dios. Mas el temor del hombre sí es miedo. Vas a un diccionario y buscas la palabra temor y te aparece como miedo, te aparece que alguien que escapa de algo o de un peligro. Eso es el temor del hombre, es miedo. Pero el temor a Jehová, el temor en Jehová o el temor de Jehová no es tenerle miedo a Dios. Usted y yo no podemos vivir con miedo a nuestro Creador. ¿Por qué? Porque si tú le tienes miedo a una persona, tú no te acercas a esa persona, porque ya tienes una idea de cómo puede llegar a ser, cómo puede llegar a reaccionar y te da miedo. Esa persona es como sinónimo de peligro para tu vida, entonces te alejas. Cuando tienes miedo, ¿qué haces? Te alejas. A Dios no le puedes tener miedo, porque si no vivirías alejándote de Él. Todo lo contrario, la palabra dice: acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Entonces, yo no puedo tenerle miedo a alguien y acercarme hacia alguien. Yo le tengo temor, le tengo respeto, le tengo reverencia, lo tengo como alguien estimado, como alguien importante. Entonces me acerco a Él porque hay algo de esa persona que me llama la atención, hay algo que me atrae. El tener temor a Dios no es algo que te hace alejarte de Él, es algo que te apasiona, que te atrae a Él cada día más. La persona que vive en temor a Dios es una persona que vive cerca del Señor. ¿Me está entendiendo o no? Es una persona que vive acercándose al Padre. ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche? Lo que Dios nos quiere decir es que la iglesia de Cristo no tiene que alejarse de Él por miedo. La iglesia de Cristo tiene que respetarlo, reverenciarlo, honrarlo, obedecer y acercarse a Él para que Él se acerque a la iglesia y permanezca en la iglesia. Si usted quiere la presencia de Dios en su casa, usted lo primero que tiene que temer es temor a Dios. Lo primero que usted tiene que fundamentar en su casa es el temor a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer en su vida cuando se despierta es tener temor a Dios. Lo primero que usted tiene que hacer para decidir algo es bajo el temor al Señor. El temor a Dios no es miedo a Dios. El temor a Dios es mantenerlo en todas las áreas de nuestra vida. Tener temor a Dios es tener en cuenta a
a Dios en todo. Usted no puede hacer una cosa sin respirar. Usted no puede dormir sin respirar. Usted no respira, usted se muere. Bueno, el temor a Dios es más o menos lo mismo. Usted no puede vivir sin el temor a Dios. Usted no puede decidir algo sin temor a Dios. Usted no puede hacer algo sin temor a Dios. Es básico y es vital el temor a Dios en nuestra vida. Es mantenerlo a Él en todo lo que tiene que ver con nosotros. ¿Por qué te digo mantenerlo? Porque hay veces que lo quitamos. Hacemos lo que queremos y después lo volvemos a nuestra vida. Y esto no es así. Tener temor a Dios es tenerlo en nosotros y en nuestras cosas de manera constante. Siempre. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Bendito es el Señor. Tener temor a Dios es tener su presencia en nuestra vida. ¿Por qué te digo esto? Porque el temor a Dios es como una alarma que suena dentro nuestro, que nos avisa y nos convence, nos hace dar cuenta y nos hace reconocer qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor, qué es lo que a Él le gusta y qué es lo que a Él no le gusta. Esa alarma dentro nuestro, el temor a Dios, es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en nosotros y es la evidencia o parte de la evidencia de que nuestra vida se está dejando guiar por el Señor. Es evidencia de que tú y yo estamos bajo la voluntad de Dios, sometiéndonos a su voluntad. Tener temor a Dios es, antes de tomar una decisión, decirle: Padre, esto a ti te va a gustar o no te va a gustar, viene de tu parte o no viene de tu parte. Tener temor a Dios es, antes de empezar una relación de noviazgo o algo, es orar y decirle: Señor, ¿será que está en tu voluntad? ¿Será que tú quieres esto para mí? ¿Será que a mí me quieres para esta persona? Eso es temor a Dios. Así como el hijo le pregunta al padre o a la madre: mamá, ¿puedo hacer esto? Porque tiene un respeto, porque reconoce la autoridad. Así tenemos que ser nosotros para con nuestro Padre. Señor, ¿será que a ti te agrada? ¿Será que a ti te gusta? ¿Será que tú quieres que yo haga esto? Aunque tú no lo digas así, dentro tuyo, tu espíritu, tu mente, tu corazón están conectadas al Espíritu del Padre diciendo: esto le agrada, esto no le gusta. Esa alarma tiene que sonar dentro de un hijo de Dios. Estamos en problemas si hay algo dentro nuestro que no suena, si hay algo que estamos haciendo mal y no nos importa. Ojo, guarda con eso, porque quien no tiene temor a Dios es una persona que ha sacado a Dios de su vida, pero el que tiene temor a Dios es una persona que se ha sujetado al Padre y que todo consulta con el Padre. Y esa persona que tiene temor a Dios hace las cosas conforme la voluntad del Padre y las hace como el Padre quiere, bajo la supervisión y bajo la bendición del Padre. El Espíritu Santo es el que nos convence. Él es el temor a Dios. Y ya lo vas a ver. ¿Por qué te digo esto? El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hay otra versión que dice: los secretos del Señor son para los que le temen, y a Él les dará a conocer su pacto. Esto es muy importante para que la iglesia de Cristo en estos últimos tiempos tenga en cuenta. Quien quiere conocer los secretos del corazón del Padre, quien quiere tener revelación divina diaria, fresca, todo el tiempo, todos los días, tiene que ser una persona de intimidad con el Padre. ¿Por qué te digo esto? Porque escrito está que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Jehová nuestro Dios no tiene comunión con cualquiera. Jehová nuestro Dios no le anda diciendo sus secretos y sus deseos a cualquiera. El Señor no revela sus planes a cualquiera ni su propósito a cualquiera. Él revela y trae revelación a gente que le teme, a gente que tiene intimidad con Él. Si tú eres alguien de intimidad, eres alguien con temor a Dios. Y si eres alguien con temor a Dios, eres alguien que va a recibir revelación del Padre. Y los secretos del corazón del Padre se te darán a conocer. Y eso es un privilegio enorme. Usted póngase a meditar en estas pocas palabras que el salmista escribe al decir: la comunión íntima de Jehová es con lo que le temen.
Usted tiene comunión íntima solamente con los más allegados, con los más cercanos. Usted no le anda divulgando su vida a cualquiera que venga a su casa, por más que haya un toque de química o ahí de feeling, como dice. Usted revela sus secretos más profundos a gente X, a gente íntima, a gente que está más cerca, a la que usted sabe que de verdad hay algo que le muestra que de verdad se puede confiar en esa persona. ¿Sabe qué? El Padre es igual. El Padre espera que uno se acerque. El Padre espera que uno se mantenga. El Padre espera la perseverancia. El Padre espera la intimidad. El Padre espera que uno le abra el corazón. El Padre espera que uno esté cerquita de Él. Y una vez que uno está cerquita de Él, el Padre suelta secreto. El Padre suelta conocimiento. El Padre suelta revelación. El Padre suelta lo que tiene que soltar al íntimo, al que le teme. Y si tú eres alguien de intimidad, de comunión íntima con el Padre, eres alguien con temor a Dios. Y si tú eres alguien con comunión íntima y con temor a Dios, tú tienes que prepararte los próximos días, he dicho en el nombre de Jesús, porque viene a tu vida, a tu mente, a tu espíritu, a tu casa, la revelación que tú estabas esperando. Tú vas a empezar a conocer lo que antes no entendía. A causa de tu intimidad, a causa del temor al Señor, he dicho, le viene a la iglesia tiempos de revelación, días de revelación vienen a quien tiene temor a Jehová y a quien tiene intimidad con el Padre. Gloria a Dios por los 3 o 2 que creen esto. Según el original, en el hebreo, la palabra temor es reverencia. Y es una cualidad positiva, la cual reconoce las buenas intenciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Usted sabe que Dios tiene buenas intenciones? ¿Me está escuchando? ¿Usted sabe que Dios tiene buena intención para con su vida? Gloria a Dios. Éxodo 20:20 dice: no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Quiero que entiendas bien esto. Si tú vas a leer Éxodo 20, los versos anteriores al verso 20, vas a entender. El pueblo de Israel tenía miedo. ¿Qué tenía? ¿Por qué? Porque resulta que Dios se estaba manifestando y se estaba dando a conocer. En una revolución había truenos, había refusilos, había repálagos, dijo uno por ahí. Había relámpagos, había ruido, había trueno, había un prender y un apagar de luces. Y el pueblo de Dios estaba con miedo. Y le decía a Moisés, no, allá no vamos, mejor hablaros vos. Mejor decirnos vos lo que Dios quiere decirnos, porque no, le tenemos miedo, ahí no vamos. Y Moisés le responde, le dice, no tengan miedo. ¿Qué dice Moisés? No tengan miedo. Entonces el temor a Dios no es sinónimo de miedo. Es sinónimo de respeto, de reverencia. Y en el temor a Dios tú te das cuenta las buenas intenciones que Dios tiene para con tu vida. Porque miren lo que sigue diciendo Moisés. Él le respondió al pueblo, Dios no ha venido de esta manera, en medio de truenos, fuertes ruidos y demás, para que ustedes tengan miedo, sino que se manifiesta así para a ustedes ponerlos a prueba. ¿Para qué vino así? Para ponerlos a prueba, para que el temor hacia Él les haga entender que no tienen que pecar. O sea que Dios está en cada detalle de nuestra vida. Él de alguna manera u otra se va a manifestar a tu vida. De alguna manera u otra te va a hacer saber lo que tú tienes o no que hacer para que tú no peques. Él tiene el control de todo. Él no quiere que los hijos pequen. Él no quiere que la iglesia peque. ¿Y cómo lo sé, Señor? Bueno, hay manifestaciones que tú tienes que estar atento en tu espíritu a ver y a entender. Por medio de ellas Dios te va a decir, esto no es. Y esto sí es. Pero acá se manifestó y dio como miedito. No es miedito lo que tiene que manifestarse de nosotros a Él. Es respeto. Porque cuando un papá en casa se enoja y dice basta, es basta. Porque cuando en casa se dice Elías no, de parte del padre una sola vez, es Elías no, una sola vez. Ya mamá no tiene que decir 80 veces y bueno, ahí Elías sí, al 81 recién hace caso, porque lo dice mamá. Pero lo dice papá y es así.
¿Alguien de ustedes en este lugar alguna vez escuchó de tal forma a Dios que todo su ser se estremeció? Donde vos quedaste, wow, se me erizaron los pelitos de afuera y se me erizó la sangre por adentro. Esa es la manifestación de Dios y es tu respuesta en temor a Él. Donde tú dices, Dios está hablando, Dios está haciendo, Dios está manifestando su bien. El Señor se manifiesta de maneras que a ti te gustan y de maneras que a ti no te gustan. De ambas maneras, Dios lo que quiere hacer es darte a entender a ti y darme a entender a mí que es lo bueno que Él quiere para con nosotros. ¿Y sabes qué dijo Moisés primero? No tengas miedo. Por favor, mira al que te dé salud y decir, no tengas miedo. Dios está en control. Hay alguien que no tiene que tener miedo. Dios está obrando, Dios está poniendo y Dios está sacando, Dios está ordenando. No tengas miedo. Tenle temor, tenle respeto, hónralo, obedécelo, sujétate a Él y ten calma, porque Dios está en el asunto. Otra de las cosas que entiendo que temor a Dios es obediencia. ¿Qué es? Obediencia. Isaías 11, 2 y 3, y acá también vas a entender que el temor a Dios es por medio del Espíritu. Dice Isaías, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, y el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Verso 3 dice, y se deleitará en obedecer. Otra versión dice, y se deleitará en el temor al Señor. Isaías 11 está hablando acerca también de Jesucristo. Eso es una profecía, esta es la sombra también de lo que había de venir. Sobre Cristo se posó todo esto y sobre Cristo también se posó el espíritu de temor a Dios. Cristo, el Hijo de Dios, tenía temor a Dios también. Si Él lo tuvo, ¿cuánto más nosotros? Ahora, la primera parte del verso 3 de Isaías 11 dice, y se deleitará en obedecer al Señor. Hay un deleite que usted y yo tenemos que descubrir en nuestra vida y se nos tiene que revelar también en lo que es temer a Dios, en lo que es obedecer al Padre. Yo ya sé que a veces no nos gusta obedecer, pero para nuestra vida obedecer la voz del Señor es lo mejor que nos puede pasar, porque Él tiene el control. Acabamos de celebrar que Dios está ordenando, que Dios está poniendo y Dios está sacando, pero hay algo que Él no va a hacer sin tu consentimiento. Él no va a poner ni sacar si tú no quieres, pero si tú obedeces, si tú le dices, sí, Padre, aunque a mí me duele, llévatelo, el Señor se lo va a llevar. Hay un deleite en la obediencia, hay un deleite en el temor a Dios, que se te revela el deleite del Señor. El espíritu de conocimiento y de temor del Señor que habita en nosotros, ese espíritu también, que haya en nuestra vida ese espíritu también. Temer a Dios es también amarlo a Él, como está escrito en Deuteronomio 10:20, es honrarlo. Tener temor a Dios es reconocerlo por sobre todo y es confiar en Él. Como habíamos leído en Job primeramente, no es tu temor a Dios, tu confianza. No es que tú confías en el Señor. ¿A qué le estás teniendo miedo ahora? ¿Qué es lo que a ti te está sacando el equilibrio? ¿Qué es lo que a ti te está queriendo mover el piso para derrumbarte? No es que tú confías en Dios. No es que tú tienes seguridad en el Señor. Ahora, ¿qué haces teniendo miedo? Ten temor, ten reverencia, ten honra, ten respeto, que Dios sabe lo que está haciendo. Sujétate a Él, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Eclesiastés 12:13 dice, teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque todo esto es el todo para el hombre. Hay dos cosas que usted y yo necesitamos, que es el todo para nuestras vidas. Punto número 1, según Eclesiastés, temor a Dios. Y punto número 2, guardar u obedecer sus mandamientos. Cuidar sus mandamientos. Estas dos cosas son el todo para el hombre, dice la palabra de Dios. Tener temor a Dios como primero. Y segundo, guardar
la palabra del Señor. ¿Cómo sé si tengo temor a Dios o no, pastora, en mi vida? Es fácil. Si Dios ocupa lo primero en cada área de tu vida, tú tienes temor a Dios. Ahora, si tú estás haciendo algo que sabes que sabes que está mal, pero tú estás haciendo esto, mira, no importa. Total, no me ve el pastor. Total, la pastora que me va a decir. Ahí se te está yendo el temor. Cuando dentro tuyo hay un ¿qué me importa? Voy a hacer lo que yo quiero. Ahí sacaste a Dios y ahí se fue el temor. Pero la persona, y dice la palabra, que quienes no tienen temor a Dios, sus días son acortados. Pero los que tienen temor a Dios, sus días son largos en la tierra. Hay promesas de parte de Dios para los que le temen a Él. Hay promesas de parte de Dios para los que le honran, para los que le obedecen, para los que lo tienen en primer lugar en todo. Hay promesas para ti, iglesia. Hay promesas del Señor para tu vida, porque tú le temes y porque tú eres alguien de comunión íntima con el Padre. ¿Amén? ¿Quieres saber qué promesas hay? Bien, los 2 o 3 que dijeron amén, vengan para acá, se los digo en secreto. Esa. ¿Quieren saber qué es lo que Dios tiene para aquel que teme a Jehová, para aquel que le obedece? Dale esa barriada al que tenés a ver, decirle despertate, que Dios te está hablando. Dale un aplauso, vamos, vamos. Mira a predicar a gente viva. Ay, de lo primero ya pasó, lo que sí tenemos que hacer, a lo que tengo que renunciar. Ahora viene lo que a mí me gusta, quiero la bendición. Antes de la bendición hay que ordenarse. ¿Amén? Ahora, la bendición para nosotros, para los que le tememos al Señor. Proverbios 2:5 habla de conocimiento y de sabiduría. Escrito está donde dice: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios, pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. De la boca del Señor proviene el saber y el entendimiento. Tendrás conocimiento, tendrás sabiduría, tendrás entendimiento. Tú que le temes al Señor, escrito está que Él concederá esto y se conocerá lo que es el temor al Señor por medio de esto también. Esta es la primera promesa. La segunda está en Proverbios también, donde dice que el temor de Jehová es para vida. ¿Para qué es? Y con él vivirá lleno de reposo el hombre y no será visitado del mal. Mire qué poderoso que es esto y mire lo bueno que es el Señor. Tú me temes a mí, dice el Padre. Tú hay temor en tu vida hacia mí, hacia mi persona. Pues bien, prepárate porque tu vida en la tierra será larga, será abundante. Prepárate porque tu vida en la tierra estará llena de reposo. Y prepárate porque el mal no te va a visitar. Tercero, Salmo 33:18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Quien tiene temor de Jehová, el que tiene temor en Jehová, quien tiene temor a Dios, tiene los ojos de Dios sobre su vida. Próximo, Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Yo pensé que solamente el Salmo 23 era: Jehová mi pastor, nada me faltará, porque Él es mi pastor, nada no. Mira lo que dice acá el Salmo 33, dice: pues nada falta a los que le temen. ¿Sabes qué? Esta es una buena nueva de parte de Dios para tu vida. No solamente porque Él es tu pastor nada te va a faltar, sino que el temor a Jehová abre provisión eterna para tu vida. Nada ha de faltarte, nada le va a faltar a los santos que le temen a Jehová. Bendito es el Señor. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Quien tiene temor a Jehová tendrá riquezas, honra y vida. Más allá de lo que acabo de decirte,
que es llenura, que es reposo. Es poderoso. Dice la palabra que la riqueza, riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor en Jehová. Tú no esperes nada del hombre, pero espera todo del Señor. El hombre no va a darte riquezas. El hombre no va a darte la honra. El hombre no va a darte vida. Quien va a remunerar, quien va a bendecir el temor que tú tienes al Señor es el mismo Padre. Porque el hombre te puede ver cara a cara y te puede bendecir así nomás, pero en lo íntimo, en lo privado, el que te está viendo el Señor, y Él sabe que en lo íntimo y en tu privacidad de tu hogar, de tu mente, de tu habitación, tú le estás teniendo temor. Hay decisiones que tú no estás tomando porque hay esa alarma que está sonando dentro tuyo y donde tú dices, no, esto no voy a hacer porque yo tengo temor de Jehová. Prepárese ese que hace eso, porque habrá riquezas de parte de Dios, habrá honra de parte de Dios y habrá vida de parte de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Y me impactó mucho, y ya con esto quiero terminar. Me impactó mucho que el Salmo 112, el capítulo entero, habla acerca de la prosperidad para el que teme a Dios. Ahí pararon mal las orejas. Acuérdense lo que era prosperidad, que lo estudiamos, lo vimos. Todo un capítulo habla y le suelta promesa y palabra divina al que teme a Jehová. Pero quiero decirte, los primeros 2 versos dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Promesa poderosa, segunda de este verso dice: su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienaventurados, dice la palabra, el hombre que teme a Jehová. 3 veces dichoso, 3 veces feliz, 3 veces gozoso, 3 veces te tienes que deleitar, 3 veces te tienes que alegrar, 3 veces multiplicar por 3 tu gozo, tu alegría, tú que temes a Jehová, porque largura de vida, porque deleite, porque poderoso serás en la tierra, porque tu descendencia y tu generación será bendita en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Es tremendo poder ver todo lo que desata el temor al Señor. Eso que tú tienes guardado en tu interior, que muchas veces hay personas que no te entienden, que te dicen: ¿y por qué no? ¿Por qué no haces esto? ¿O por qué no vamos allá? Y es lugar de pecado, es lugar que a ti no te bendice, es lugar que a ti no te edifica, es una junta que a ti no te va a hacer bien, es un lugar donde tú te sientes incómodo, salpicado con mugre, y tú mejor dices: yo me voy de aquí. ¿Sabe qué es esa alarma? El temor. ¿Sabe lo que te lleva a decir: no, con fulano no me junto, no me hace bien, no me da nada que a mí me edifique? Eso es el temor que te está llevando a tomar una decisión por la cual tu generación postrera, por la cual tu descendencia gozará de poder, gozará de bendición, gozará de deleite, gozará de paz, gozará de promesas que Jehová cumplirá. Y si hay algo que tienes que orar en estos últimos tiempos, más allá de que Dios te siga revelando, que Dios te siga hablando, que Dios siga haciendo cosas en tu vida, es que el mismo espíritu de temor que había en Cristo esté en nosotros. El mismo espíritu de temor a Jehová pose, more y habite en nosotros. Y eso mismo, ponlo como fundamento en tu hogar, ponlo como fundamento en tus generaciones. Porque escrito está en el Salmo 112: poderosas serán las generaciones de los justos y bendita será su descendencia. Por 3 multiplica el gozo que estás teniendo, por 3 la alegría, porque bienaventurados son, 3 veces dichosos, 3 veces bendecidos, 3 veces gozosos los que temen a Jehová. Alguien que le pueda dar un aplauso al Señor, alguien que pueda ponerse en pie y darle gracias al Padre en esta noche. Bendito es tu nombre, Dios Todopoderoso.